Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Los saludamos con muchísimo gusto en este viernes 13 de abril. Por fortuna no somos supersticiosos porque la superstición trae mala suerte. El día de hoy queremos hacer un programa especial, que si no un programa homenaje a Pedro Infante a 50 años de su muerte. Allá en la ciudad de Mérida, en Yucatán, el 15 de abril, es decir, el domingo, el próximo domingo estará cumpliendo 50 años la muerte de Pedro Infante. Bueno, pues hoy vamos a presentar un programa en el que pretendemos poner el dedo en la llaga, secundando las opiniones de algunos periodistas como María Laria, Enrique Gratas. Y hoy mismo por la mañana escuchamos un comentario bastante oportuno y certero de Jorge Poza en el programa matutino Hoy. Jorge Poza dijo que se había sorprendido de ver actuar a una persona en la Ciudad de México con muchas similitudes, una gran similitud con el propio Pedro Infante, una persona que tiene aparentemente la edad, la estatura, las canciones, las anécdotas y poco lo dejaron hablar. Finalizó su comentario, y me refiero a sus compañeras de cuadro, las que conducen con él el programa, finalizó su comentario Jorge Poza diciendo: Pedro Infante vive en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Nosotros hoy, como ya lo habíamos anunciado desde hace días, estaremos presentando un programa especial precisamente enmarcando las similitudes a las que se refiere el periodista, actor, comentarista de la televisión, Jorge Poza. Así que, amigos, damos pues la bienvenida a todos ustedes en este programa especial. Dicen que es Pedro Infante. Pedro Infante vive a 50 años de su muerte. Vamos a comenzar por tocar un punto que es vital, lo que escribió entonces Pirles. Pirles, que fue la única compañía disquera para la cual Pedro Infante trabajó en vida, produciendo más de 30 discos entonces, de aquellos discos long play, los discos de 33 revoluciones por minuto, los discos de larga duración, de acetato como le llaman algunos. Pirles fue su única compañía disquera. Eso fue lo que dijo. Vamos a extractar los escritos del álbum de Pirles, que habla sobre la vida del inmortal Pedro Infante, pero también enmarca algunos hechos importantes en torno a su muerte. Eso es lo que dice. La mañana del lunes 15 de abril, concretamente a las 11:12 por la mañana, quienes tenían su aparato de radio sintonizado en la frecuencia de 900, la voz de la América Latina desde México, la XCW, pudieron oír al inolvidable Tío Polito, a Manuel Bernal, que con voz grave pronunció estas palabras: boletín, boletín, el cantante Pedro Infante falleció esta mañana en un accidente de aviación. Es necesario mencionar también que un día antes Pedro trató de hacer el viaje en otra línea aérea, pero al no conseguir su objetivo, decidió utilizar los servicios de TAMSA. Desde luego, él nunca pensó que no llegaría con vida a la Ciudad de México. Sigue diciendo el documento: muy penoso resultó el rescate de los cuerpos, pues quedaron casi consumidos por el fuego. La identificación del cadáver de Pedro fue posible gracias a una esclava de oro con su nombre grabado que se encontró en su brazo. Al examinar los cadáveres, el doctor Benjamín Góngora dijo que el de Pedro presentaba el cráneo totalmente deshecho, así como fracturas múltiples en la columna vertebral, el ilíaco,
ambos fémures y peronés. Como consecuencia del impacto y las quemaduras, el cuerpo se redujo a 75 centímetros de estatura y a un peso de 22 kilos. Lógicamente, estos restos no debían ser exhibidos, por lo que se introdujeron en una caja sellada con soldadura autógena, la cual se depositó en el ataúd que habría de llevarlos a su última morada. Hubo quien mencionó que el accidente obedeció a que la máquina llevaba carga de exceso, noticia desmentida oficialmente por el licenciado y piloto Alberto Solís, quien declaró que el peso total de la carga que transportaba esa mañana era de tan solo de 6.500 kilos y que la capacidad de la nave le permitía elevarse con solo 2 de sus motores hasta con 10.000 kilos de carga. Todas las figuras del cine se dieron cita para con su presencia patentizar su cariño al compañero muerto. No podemos pensar en la morbosidad como el móvil que impulsó al pueblo y artistas, ya que de antemano se sabía que el ataúd no sería abierto. Ese fue el último adiós, el adiós postrero de un pueblo hacia su ídolo. Pero en ese momento se gestó también el nacimiento de otro Pedro Infante, el que la imaginación popular rescató del olvido para convertirlo en símbolo perenne, ese símbolo que hoy veneran nuevas generaciones que solo lo han conocido por medio de sus películas y de sus discos. Pero volvamos precisamente a la información anterior, que habla de lo penoso que resultó el rescate de los cuerpos y la identificación del cadáver de Pedro Infante, donde dice que fue gracias a una esclava de oro con su nombre grabado que se encontró en su brazo. Aquí una gran interrogante, posiblemente la primer gran interrogante, y que fue la que los pensadores llamaron como la clave para suponer que se estaba mintiendo. ¿Cómo pudo la esclava salir intacta de una temperatura semejante, siendo el oro un metal tan fundible, tan maleable al calor? Dicen también algunas personas que en la reducción del cuerpo de unos 70 a tan solo 75 centímetros de estatura hubiera parecido también imposible que la esclava permaneciera en el brazo. Segunda interrogante, dice que todas las figuras del cine se dieron cita para con su presencia patentizar el cariño por el compañero muerto. No podemos pensar en la morbosidad como el móvil que impulsó a pueblo y artistas, ya que de antemano se sabía que el ataúd no sería abierto. Las contradicciones continúan. Unos dicen que no se abrió jamás y otros medios, incluso el autorizado, la revista autorizada por su propia familia, dice: antes de bajar a la fosa el féretro fue abierto por última vez. Las contradicciones en torno a la muerte de Pedro Infante continúan y habrán de continuar por siempre. Amigos, estamos en Comunicación Directa, un programa especial sobre Pedro Infante. Dicen que es Pedro Infante a 50 años de su muerte. Hace algunos años, Cinevisa editó esta cinta que se llamó Dicen que soy Pedro Infante, la leyenda del siglo. Ahí se narra lo siguiente: Antonio Pedro, hombre con un pasado perdido. Pedro Infante siempre quedó la duda alrededor de su muerte, ¿verdad o mentira? Usted tiene la última palabra. Especial con Antonio Pedro, la leyenda
del siglo. A continuación, un fragmento de esta película, sobre todo la parte inicial, que es narrada por el actor, conductor, locutor y periodista Eduardo Liñán. Hace aproximadamente 5 años surge para el mundo artístico Antonio Perro, un hombre poseedor de un carisma excepcional, una voz privilegiada, rodeado de un misterio acerca de su pasado perdido y sobre todo, al juzgar por la opinión de propios y de extraños, con un extraordinario parecido físico con Pedro Infante, de quien siempre quedó la duda alrededor de su muerte. Sigue con el nombramiento de Mr. Paisano. ¿Verdad o mentira? Historia o leyenda. Usted tiene la última palabra. Que me sirvan otra cosa cantinero, si mi pollo yo me muero. Es Pedro Infante, dicen. Y llevan fotos, discos y cassettes para el autógrafo.
Hace algunos años, muy pocos realmente, que se dio el surgimiento de Antonio Pedro. Pero, ¿quién es Antonio Pedro? Antonio Pedro es José Antonio Hurtado y Borjón. Es un hombre originario del estado de Sonora, ganador del primer lugar del concurso de dobles imitadores de Pedro Infante en el programa de Luis Manuel Pelayo, Sube Pelayo Sube, cuyo premio fue de 10,000 pesos de hace por lo menos 30 años, cuyo premio nunca se presentó a recoger. Él es Antonio Pedro. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Ventura Romero. ¿Cuál es su profesión? Compositor. Gracias. ¿Qué le parece Antonio Pedro? Me parece maravilloso. Desde luego que es un gran intérprete sobre el estilo de nuestro gran ídolo, Pedro Infante. Yo lo conocí hará unos 2 años y me impactó porque verdaderamente me hizo vivir momentos muy hermosos recordando a mi gran amigo, porque yo sí fui amigo de Pedro Infante. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Soy la señora Mercedes Arjona, servidora. Gracias. ¿Cuál es su profesión? Soy administradora de un colegio. ¿Qué le pareció Antonio Pedro? Bueno, en principio, sus primeras 3 interpretaciones me quedé sin poderme explicar lo que estaba pasando. Ahora estoy convencida que es Pedro Infante. Estoy absolutamente convencida. Sus ademanes, la forma de recordar las canciones, cosas que no se pueden improvisar y toda su personalidad me está diciendo que es Pedro Infante. Y como no se quiere, no se quiere. Camino a las alturas se ven los gavilanes. Se pierden en las nubes y se acercan al sol. Regresan pensativos mirando al infinito. No saben si en la lucha alguno se quedó. Según sus propias leyes aplican la justicia, poniendo por delante su noble corazón. Las garras afiladas ya prontos al ataque, esperan el momento para entrar en acción. Vuelven gavilanes a pelear por la razón. No es vergüenza ser bandido si se roba. Gracias, porque yo no sé lo que sucede, lo que está pasando. Ustedes sí, Dios que los bendiga. Gracias. 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 Antonio Pedro, gracias. Porque se está grabando. Ah, me van a defender a mí, juega. Cuando yo me fui pa'l norte, me colé por California. Yo no tenía cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados,
en Arizona y Texas y por Luisiana, siempre se vio la falta de estimación, es que dicen que es su discriminación. No es cierto, ¿cuál discriminación, verdad? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ¿y usted qué opina? Ay, qué triste es la vida, qué triste vida la del bracero. Cuánta decepción, cuánta desolación. Lejos de nuestros padres y de la novia y el compañero, dan ganas de llorar, con solo recordar. A ellos, por favor. El aplauso para ellos. Al pasar por Minnesota y por Cleveland, Ohio, cuando me suspiré al rancho del Pitayo, rancho que abandoné por aventurar, ya pensar en ti quise regresar. Si tú piensas ir, detente. Oh, si estás allá, regresa. ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te dio nacer, que quieres perder y vas a perder. Oh, qué triste es la vida, qué triste vida la del bracero. Cuánta decepción, cuánta desolación, lejos de nuestros sigue la novia y el compañero, dan ganas de llorar, con solo recordar. Carpintero que vivía muy pobre, lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, la voz y se rompe. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Hijo de mi vida, no. Venado, que oyó veloz la pena, le dio 40 monedas
herramienta Efectivamente, amigos, tuvimos la presencia de Antonio Pedro aquí en Jiquilpan, en el Centro de Espectáculos Palenque, cuando fue presidente Paco Mora, Francisco Mora Ciprés precisamente, hace 10 años. Y ahí podemos decir que no nos fue tan bien como esperábamos. Tuvimos poca afluencia, poca asistencia, poco público, pero el público que asistió tuvo la oportunidad de ver un espectáculo, un show diferente, totalmente diferente. La mayoría dijo cosas muy buenas. Hasta este momento no hemos conocido una sola persona que a 10 años de distancia nos haya hecho comentarios negativos de aquel show. Hablar sobre las coincidencias entre Pedro Infante y Antonio Pedro puede resultar un tema muy trillado, muy superficial, poco sutil, pero quiero decirles que hablar de la estatura pues es una cosa sin importancia. Es probable que si a esta persona le dijeron te pareces, tienes mucho parecido a Pedro Infante y hasta le das los tonitos a Pedro Infante cuando cantas, si te hicieras algunas cositas en tu rostro y que te aprendieras, no sé, infinidad de detalles sobre Pedro Infante, podrías ganar algunos centavos. La estatura, 1,70 aproximadamente, es la misma. Aparentemente la edad también. En este momento, si Pedro Infante viviera, tendría 90 años, 50 de muerto y 40 que tendría, porque falleció de 40 años, tendría 90 años. Podemos decir que la edad también coincide. Las anécdotas, contar, platicar con Antonio Pedro en privado, a lo cerca, conocerlo como ser humano, es sorprendente las anécdotas que cuenta, lo que platica, lo que dice y que jamás lo dice como Pedro Infante, pero uno adivina, esa es la palabra, que detrás de todo ese misterio hay cosas verdaderamente impresionantes. Lo que vamos a presentarle a usted en este momento también es muy interesante y digno de analizar. Primero vamos a ver estas cicatrices, las cicatrices en el rostro de lo que yo hablaba con ustedes hace unos minutos. Este es indudablemente Pedro Infante en el apogeo de su carrera. Y vamos a ver en este momento, lo estamos viendo, la publicidad que utilizamos hace 10 años, cuando Antonio Pedro nos visitó en el palenque de esta ciudad de Jiquilpan. Por cierto, que en el Cecati 64, en la academia, ahí le confeccionaron, le diseñaron su traje de Tizoc para poder caracterizar a Tizoc en esa función. Y ahora permítame mostrar a usted, en la frente de Antonio Pedro, en la parte izquierda, hay una cicatriz, una hendidura, de lo que se habla mucho que pudo haber sido la cicatriz que quedó de aquella placa, famosa placa que le fue incrustada luego de su primer accidente aéreo ocurrido en Zitácuaro, Michoacán, desde luego mucho antes de lo ocurrido en Mérida, Yucatán. Nosotros hemos hecho estos señalamientos en color rojo, nuestro equipo de producción, para resaltar precisamente lo que le estamos hablando. Si su monitor es tan pequeño como el nuestro, permítame nada más decirle que las coincidencias se las vamos a descifrar. En la barbilla, Pedro Infante siempre tuvo una cicatriz en el lado derecho,
en el lado derecho de su cara, la parte inferior en la barbilla, pues, una cicatriz en forma aguilucha o aguilada. Antonio Pedro también la tiene. Estamos dejándole tiempo para que usted, si puede, se aproxime a su televisor y pueda ver estas similitudes o estas coincidencias entre un personaje y otro. Vamos a ver otra que también llamó fuertemente la atención. Indudablemente es Pedro Flores, Pedro Infante. Pedro Flores aparece atrás del compositor. Es Pedro Infante en uno de sus shows dando autógrafos. Cuando estuvo aquí en Jiquilpan también caracterizó a los gavilanes. También tuvo oportunidad de vestir ese traje típico de los gavilanes, portar la tejana y los lentes oscuros. Todo el mundo pudiera, si presentáramos esta fotografía en blanco y negro, podría parecer que se trata del mismo show, del mismo día, pero pues la diferencia de edades es abismal. Y no lo es porque precisamente bajo el brazo derecho, a la altura del codo de Antonio Pedro, que es el de traje verde, ahí se encuentra mi hija Andrea Quetzalín. Vean qué pequeñita estaba y ahora ya me hizo abuelo de dos bellas criaturas. Entonces, estamos hablando de en 10 años todo lo que pasa. Los lentes que usó entonces Antonio Pedro, no vamos a decir que son los mismos, pero tienen las características similares, oscuros de la parte superior y claros de la parte inferior, de la parte de abajo. Es una pequeña similitud también circunstancial, como puede haber desde luego muchas. También queremos que vea usted, nos dicen que los dedos de las manos son característicos de toda personalidad. Nadie tiene la misma forma de las manos a otra persona. Incluso las huellas dactilares pues son utilizadas para identificar a las personas. Ahí estamos viendo a Pedro Infante en su apogeo de éxito en su carrera, y vea usted la particularidad: sus dedos son largos, huesudos, como dijera la abuela, las uñas largas y descuidadas de Pedro Infante. Usted no puede negar que sea Pedro Infante el que estamos viendo en esta fotografía. Ahora veremos a Antonio Pedro cuando estuvo aquí en Jiquilpan, precisamente en el show de esta ciudad de Jiquilpan al que hacemos referencia tanto, que fue en el Palenque. Cheque usted su mano izquierda y podrá apreciar mucha similitud también en sus manos. Los dedos largos, huesones, las uñas largas y descuidadas, tal y como las usaba Pedro Infante en sus años mozos y de gran éxito en el cine mexicano. Vamos a verlos ahora juntos, y esa es la similitud que queremos que usted vea. Las manos de Pedro Infante, las manos de Antonio Pedro también representan una gran coincidencia y una gran similitud. Y por último presentaremos a ustedes otra coincidencia más. Antonio Pedro, estando aquí en Jiquilpan, me hizo favor de autografiarme dos de las fotografías que pues traía consigo en su álbum personal. Estas dicen: con mi amistad y mi compromiso, compañerismo, y viene una firma aparentemente ilegible. Y otra dice: amigo Raúl, mi autógrafo, su amigo, y una firma, pues una firma ilegible que no dice nada. Algunas personas dicen que esa firma dice Cruz. La C que cubre ese medio círculo debiera ser la C, y ahí debiera cerrar con una Z que dice Cruz. Tiene una línea que cruza la firma, una N en la parte superior izquierda, una N,
Y eso es toda la firma, ahí la estamos viendo, nos la está marcando nuestro compañero. Y la C de la que hablamos al inicio, pues debiera decir Cruz. Lo está haciendo nuestro compañero Enrique en este momento, esa es la C, y pues lo remata aparentemente con una Z. El nombre de Pedro Infante completo fue Pedro Infante Cruz. Ahora vamos a ver un cheque que en 1954 firmara Pedro Infante a María Luisa de Infante. Debemos suponer que refiriéndose a su esposa, la única esposa legítima que tuvo Pedro Infante, su primera esposa, María Luisa León, y queremos decir que su esposa legítima porque después se casó con Lupita Torrentera y se casó también con Irma Dorantes, matrimonios que fueron anulados porque nunca se divorció de María Luisa León y de acuerdo a las leyes mexicanas pues no podría ser. Estamos viendo que ahí donde dice la palabra 5,000 pesos, 5,000, aparece una C, obviamente, de 5,000 pesos, que le vamos a pedir a nuestro compañero Enrique que la enmarque en este momento, que la señale a qué C nos estamos refiriendo. Esa precisamente es la que nosotros podemos deducir que se parece y en mucho a las fotografías que dejó Antonio Pedro autografiadas a un servidor y que en este momento vemos tanto las fotografías autografiadas como el cheque en este momento. Una de las fotografías pues está al revés, está viendo ustedes así, en la parte superior de su monitor, en el lado izquierdo, parte alta de su pantalla pues, y otra sí está señalada con rojo y ahí aparece la C para que usted pueda hacer sus propios comparativos y decir si se parece o no esa C de Cruz a la C de 5,000 pesos que apareció en una revista, ese cheque creo que en la revista Clio, creo. Y lo demás, bueno, pues lo otro, pues repito que son fotografías autografiadas. Pero también donde dice amigo Raúl, mi autógrafo, su amigo y fulano de tal, y en el cheque donde dice 5,000, la palabra mi y mil, y mi de la palabra mil, mi autógrafo y mil, cheque usted mi, y tienen también muchas coincidencias. En alguna ocasión platicando con algunas personas expertas conocedoras, pues, grafoscópicas, preguntábamos sobre las similitudes de ese cheque y esa fotografía, y lo que dedujo fue que quien escribió ese autógrafo y quien escribió el cheque se trata de la misma persona. Eso fue lo que nos dijeron entonces, pero la intención de este programa es únicamente recordar que Pedro Infante sigue vivo a 50 años de su muerte. También nos preguntamos por qué Antonio Pedro se presentó en el Teatro Jorge Negrete. ¿Por qué le permitieron presentarse en el Teatro Jorge Negrete siendo este teatro como la catedral de la Asociación Nacional de Actores, de la Asociación Nacional de Intérpretes y que no cualquiera se presenta en el Teatro Jorge Negrete? Ahí lo veíamos que fue velado su cuerpo, veíamos a Mario Moreno Cantinflas, a Ángel su hermano, a grandes personalidades del cine cuando fue velado en el Teatro Jorge Negrete. Pues Antonio Pedro se presenta en el Teatro Jorge Negrete y ahí vamos a presentarle a usted primero este tema que hizo famoso en la película Tizoc, donde trabajó al lado de María Félix. Nos vamos al Teatro Jorge Negrete con Antonio Pedro.
ti, canción mía. Virgencita, ya estoy aquí. Ya me andaba por llegar a mirar tus ojos. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Y si tú los quieres, te los entrego, niña. Pues ya sabes que eres tú, para quien quiero mis ojos. Y que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Pero creo que regreso. Antonio Pedro, ¿estamos al aire? Antonio Pedro, en el Teatro Jorge Negrete. Me dio gusto escuchar el comentario de Jorge Poza de hoy por la mañana, de hoy viernes 13, y él pedía un espacio para presentar en ese programa hoy a Antonio Pedro, porque a él le sorprendió, no había tenido oportunidad de conocerlo, de verlo, y pues ojalá que sí lo hiciera. Me dio gusto que hiciera el comentario porque sé, luego de ese comentario, que Antonio Pedro sigue vivo y que vive en la Ciudad de México. Porque la última vez que tuve oportunidad de hacer contacto con él, saludarlo, fue hace aproximadamente un año. Ahí me manifestó su deseo de venir a Jiquilpan, pasarse 1 o 2 semanas descansando aquí en Jiquilpan, y yo le decía entonces, sería criminal si lo tuviéramos en Jiquilpan y no ponerlo a cantar. Hay un tema que a mí me gusta mucho, cuando tengo oportunidad de estar con él siempre se lo pido, se llama Muñeco de Cuerda, y lo vamos a presentar y a escuchar en este programa especial. Dicen que es Pedro Infante. Pedro Infante vive a 50 años de su muerte, y esto es Muñeco de Cuerda. Lo mismo que muñeco, obvio el presente
desde que tú te fuiste, perdí toda la vida. Las esperanzas incendiaron la herida. Esperaría que vuelva y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda. Amigos, vamos a terminar este espacio. Pedro Infante, a 50 años de su muerte. Pedro Infante vive a 50 años de su muerte, diciendo a todos ustedes que este no es un programa con la intención de decir que Antonio Pedro sea Pedro Infante. Es un programa con la intención únicamente de que usted saque sus propias conclusiones y que en torno a la polémica muerte de Pedro Infante, que no es un asunto que nosotros estemos tocando como una novedad. Se ha dicho desde siempre, así como de enigmático fue también en su momento la muerte de otro grande en Estados Unidos como Elvis Presley, ¿no? Y ha habido otros tantos del que se ha hablado infinidad de cosas. Pero en torno a Pedro Infante, la única posibilidad de que pudiera vivir se llama Antonio Pedro. Y siendo amigo de Antonio Pedro, créame usted que me siento también amigo de Pedro Infante. Cuando veo las películas de Pedro Infante, parece que estoy viendo a Antonio Pedro y no sé cuál sea más grande. Amigos, aquí concluimos. Gracias, Enrique. Gracias a Jaime Gerardo Magallón Pulido por ayudarnos en la elaboración de este programa especial. Y hablando de música y de cosas grandes, el honorable Ayuntamiento de Jiquilpan, que preside Juan Manuel Figueroa Ceja, invita a toda la ciudadanía a celebrar 116 años de elevación a rango de ciudad a la ciudad de Jiquilpan. Este evento será el próximo domingo ya, 15 de abril, a partir de las 8 de la noche, en la explanada de la Fuente de la Aguadora. Disfruta de manera gratuita exquisitos antojitos en una gran verbena popular amenizada por el sensacional mariachi juvenil de Jiquilpan. No faltes, te esperamos para celebrar el cumpleaños de tu ciudad, Jiquilpan. Hemos llegado a la parte final. Vamos a desear que tengan ustedes un gratísimo fin de semana, que gane su equipo favorito, Atlas Chivas en el clásico tapatío. Mañana sábado a eso de las 9 de la noche estará dando inicio el partido. Le deseamos suerte a todos ustedes y yo estaré, Dios mediante, el próximo lunes haciendo comunicación con ustedes, desde luego, comunicación directa.